Bueno, bienvenidos acá al perfil de Sebastián González. Acá, segundo puesto en el último regional de Digimon Card Game Latam. Saludá nomás. Gracias. Entonces, bueno, estamos acá viendo. Decime, ¿qué jugaste? Bueno, jugué Blue Hybrid. Blue Hybrid. Vengo jugando el mazo hace mucho, demasiado tiempo. Lo jugué en el Finals, me fue bien, hice top. Y bueno, dije después no lo juego más por Blackguard y todo eso, pero ahora con la lista me animé a jugarlo, le metí un par de modificaciones y la verdad que el mazo quedó perfecto. El mazo me encanta. Hablando de esta meta actual, ¿qué fueron los matchups con los que te cruzaste más que nada en este torneo? Los matchups fueron la primera ronda bye, la segunda me tocó contra un Vence, que fue con el Vence que empaté. La tercera fue un cross, le gané 2-0, la segunda un security 2-0, cross de vuelta 2-0, security 2-0 y la última ronda fue contra el Gabubón de Luchito, que fue mesa 2, que también le gané 2-0. Otro argentino, bárbaro. Así que viendo esta run, la verdad, bastante variado, te cruzaste con Lometa, así que vamos a ir, por ejemplo, a ver un poquito la decklist. Dale. Vamos a arrancar un poquito, vemos por los Digitama primero. ¿Cuántos Digitama corres? Bueno, corro 5. 5. Los 4 guañas y el UPA. No hay mucho que explicar, el guaña cuando hay un tamer roba y el UPA si no hay cosas, con Source roba una. Corro 5 tamer por el security, lo demás Bien, por security control. Es una buena decisión, justamente cuando vas a late y pokeas mucho con los rookies. Exactamente, es para pokear mucho con rookies, es demasiado bueno con eso. Y hablando de los rookies, vamos a ver a las estrellas. El Stravi, la verdad que no hay mucho para decir, es un bicho que me busca los híbridos y es demasiado bueno bajarlo en turnos bajos. Bueno, doble Modoki, no hice mucho espacio, jugaría más, capaz otro más, pero me sirve contra el Bloomlord, contra, bueno nada, el Cross Merva, que juega con un montón las opciones, Gravities y todo eso, así que es muy útil. Y bueno, el paquete que estoy jugando son los Gomon. El Gomon es demasiado bueno, tiene una editaria que si yo te controlo un tamer levanto nivel 3 a la mano, lo cual alguna que otra vez la pude haber usado, pero no, casi que nunca lo usé, pero está, es una opción que está y es muy buena porque te puede levantar Modoki rivales o cosas que molesten. Así que, y bueno nada, el efecto que me busca Mirage. Me busca Mirage y Tamers. Y un Tamer, agarra los dos encima. Básicamente agarra es un segundo Stravi, pero el top end. Y jugué 3 bocos, la verdad que es un bicho muy bueno y es como un rookie más. Y la verdad que el boco es demasiado bueno, 3 bocos, sí. Joya, entonces fueron 4, 4, 3, 2. Estamos hablando de 13 rookies. Ok. Sí. Bueno, y ahora el paquete híbrido, Paquete. que básicamente son los 4 Coris, 4 Kumas. No hay mucho para hablar, son los mejores. El estándar, sí, los mejores híbridos, los de Tommy. Beowulf, una carta letal, esta es demasiado buena, no puede ser tan buena Beowulf. Jugué 4 Leomons. El Leomon es de los mejores blockers que hay, porque cuando se muere gano 2 de memoria y robo 1, entonces me permite en mi turno, si lo tengo vivo, pego, se muere, me voy a 5 de memoria si tengo un Davis y ahí empiezo a hacer muchas jugadas, como por ejemplo de pasar de un Tamer a un nivel 6, que ahora voy a mostrar qué nivel 6 juega. Claro. Y los mejores nivel 6 son Mirage. Mirage o Gamon, acá estamos viendo. La carta es excelente. Lo que hace es, cuando la evoluciono, levanto un nivel 5 menor de mi oponente a la mano y cada 4 cartas que tiene en la mano gano una memoria. Y es all turns. Básicamente, cuando mi oponente añade una carta, si la roba, etc., gana la memoria por cada 4 que tiene en la mano. Entonces esto, lo importante es que si voy pusheando con muchos bichos chiquitos y esto sobrevive, yo evoluciono acá arriba por 4. Si no tiene nada para levantar, yo le como una vida. Sí, que más una vida extra. La vida extra es como que lo pusheé demasiado y me queda el bicho en mesa. Contra el cross esto fue clave porque cuando dispara el tamer blanco, de poner un cross abajo y ganar la memoria, roba. Entonces, básicamente pierde memoria por el Mirage. Es una locura.
Entonces hay muchas veces que no lo activan porque si no pasan el turno y pierden, porque tienen 12 cartas en mano. Claro, porque si tenés, si vas a 2 de memoria, robás y perdés 3, no podés activar otra Tamar blanco. Exactamente, no podés activar. Termina ahí el turno. Termina el turno ahí. Entonces la carta es excelente, la verdad que muy buena carta. Y después jugué, bueno, los Tamers son 4 Davis. 4 Tenés Davis. que jugar 4 Davis en este mazo. No podés jugar menos de 4 porque es la mejor carta que tenés. A la seguridad te busca, te setea. Y si tenés muchos Davis, puedes evolucionarlo y después bajar otro Davis y seguir haciendo la ruleta de los Tamers. 4 horas, perdón, 3 horas. Con 3 está bien. Jugaba 4, pero acorté para poner otras cartas. La verdad que está bastante bien. 3 horas y yo. Si se jugara más Security Control, jugaría 4 y cortaría otra carta. Bueno, el mejor Tamer. Sí, Sherry, baja Leomón, la mejor security cuando tenés Leomón en la mano. Oh, sí. Cuando sale Security es letal. Cuando sale Security baja, bloquea Leomón, gana 2 de memoria, roba una carta, es todo lo que está bien, Sherry. Jugaba 4, pero lo mismo, acorté para poner otras cosas, como por ejemplo un rookie más, una opción más, etc. Y bueno, el Tommy porque está limitado. Tommy, sí, y está limitada por algo. La verdad que sí. Y de option jugué 4 Hammers. 4 Hammer. La Hammer hay mucha gente que he visto que juega 2 o 3 básicamente, pero la Hammer es lo que ayuda a que salga la security más que nada, porque la security pierde de memoria y eso hace que el oponente pierda. Bueno, 2 Howling y una... Y una igual, okay. Un paquete de Howling. Pregunta de la Howling. Sí. ¿Para qué matchup la viste relevante la Howling? Ya que es una carta que a veces ya quedó un poquito atrasada en el tiempo para mucha gente. La verdad que la Howling fue, más que nada me ayudó mucho contra Cross, sacarle material, y contra Security también me ayudó, y contra el Belce. Pero lo que más me sirve la Howling es que la puedo explotar y ganarlo de memoria, y eso me ayuda un montón a hacer jugadas con el Mirage y con los híbridos y tal. Entonces la uso más que nada por la memoria. Por eso no juego Sorey, porque la Sorey la tiro y no me genera nada. No genera nada. Ok, perfecto. Entonces tenemos acá el paquetito, acá vimos, tenemos el deck. Acá unas pequeñas últimas preguntas para terminar. Sí. ¿Cuál fue el matchup más fácil que viste con este mazo de esta meta actual? Security es demasiado fácil este matchup contra Security porque el oponente no puede responderle a los tappers. Entonces constantemente le voy pusheando y le gano. Más que nada por eso. Security Control como mejor matchup. ¿Y cuál sería tu mayor dificultad con este mazo? Y el Blackguard. Si el Blackguard roba muy bien, pierdo. Pero si el Blackguard no encuentra, por ejemplo, hacerme de nivel 4 y nivel 6 en un turno, puedo pushear con golpes, puedo hacer varias cosas o levantarle nivel 5 si es que me lo deja en mesa. Entonces tengo más jugadas para hacer. Entonces por eso me gusta jugar este mazo ahora. Antes era imposible, con Greymon X a 4 era imposible. Pasaba muy rápido. Greymon X fue un gran catalizador para este mazo, la falta de ellos. Sí, básicamente. Entonces, bueno, y por último, para cerrar acá, ¿cómo ves ahora? Estamos ya en fin de formato, en un formato de un mes. Sí. ¿Qué pensás del futuro de Blue Hybrid y de tu futuro como jugador en estos mazos que se vienen? La verdad que con Blue Hybrid creo que ahora va a venir BT12 y híbrido rojo muy bueno. No sé, lo usaría, capaz lo probaría con algunas que otras cartas nuevas, con los nuevos híbridos que salen, y a ver si puedo armar algo con eso y que sea relevante. Pero jugaría otros mazos capaz. Pero este es un mazo que fue justo para este torneo, armé la lista para este torneo y la verdad que me fue excelente. Más que nada, no tengo mucho para decir. Voy a mandar un saludo a Matías Angeli, que es del team de Zero Chance también. Que nada, que con él es el que más veo las listas, todo, y con él hicimos básicamente la lista, ¿no? Hicimos los ratios, todo. Yo dije más o menos que hay que jugar 3 de estos. Él puso, por ejemplo, no sé, 4 rookies, yo decidí jugar 3, entonces como que lo fuimos armando con él y la verdad que fue resultado dio. Sí, invicto. La verdad que sí. Tipo, invicto, con un empate pero invicto, así que... Y nada, saludo al Team Zero Chance siempre, toda la vida. Y a los chicos de Digi, que siempre estoy con ellos, que son amigos más que nada desde siempre el juego, de que arrancó, y muchos saludos con ellos, porque más que nada. Muy bárbaro, bueno este perfil, Seba González. Gracias. Estén atentos acá, Digilatam, acá en Argentina venimos jugando una banda y vamos sacando cada vez más cosas, así que tunense, Zero Chance, el Gito TCG, todos estos canales, estamos a full. La última pregunta del video, Seba, la más importante, creo yo, en mi humilde opinión. Sí.
En el torneo. ¿Te divertiste, Seba? Sí, la verdad que sí, divirtiéndome. Jugando Blue Hybrid es demasiado divertido y es un mazo que vengo jugando siempre. Y siempre me fue bien, con muy buenos resultados, así que... Y eso es lo que importa. Y eso es lo que importa, divertirse. Así Decilo a la que... cámara, decilo a la cámara. Divertirse, divertirse, gente. Así que bueno, nos vemos, un abrazo a todos, próxima vez. Chau, chau. Chao, gracias.